Víctor, ¿sabemos cuánto es el oro colombiano que quiere regalar el presidente Petro para Medio Oriente? No, Néstor, porque una cosa es el oro que debe estar incautado por la SAE, ¿no? Por la Sociedad de Activos Especiales. Otra cosa es el oro que pues administra el Banco de la República dentro de sus reservas internacionales, aunque ese total de las reservas internacionales, y eso es potestad del Banco de la República, ¿no? Se lo pregunto de otra manera. El oro que le quiere regalar el presidente Petro para los niños y las personas heridas en la guerra del Medio Oriente, ¿es oro en lingotes? ¿Hay lingotes de oro incautado por la SAE? ¿O son cadenitas de oro de los traquetos lobos que terminan en poder de la SAE? Yo creo que es más lo segundo que lo primero. ¿Sí? Yo creería, sí, porque pues para tener lingotes de oro, pues así están así está el oro de las reservas que tienen las reservas internacionales de los países. Hoy hay de todo, pero Néstor, no creo que en lingotes y el oro de los narcos. No, ha habido en todo, pero se ha perdido, Néstor. Yo estuve desde que oí al presidente hacer semejante ofrecimiento, dije, bueno, ¿cuánto será el oro que tiene la SAE? Y no encontré una información pues precisa, pero sí encontré, por ejemplo, que hace relativamente poco, el año pasado, se habían perdido 12 lingotes de oro de un mafioso al que le habían quitado unos lingotes con unos relojes y todo sumado valía un poco más de 1.000 millones de pesos, y cuando fueron a abrir el cajón donde supuestamente estaban, pues ya no estaban. Y eso, pero pues si bueno, ha habido un escándalo y tal. Pero el otro, Néstor, déjeme darle este otro dato. No, perdóneme, le digo una cosa. Si valía 1.000 millones de pesos, no eran lingotes de oro. O sea, 1.000 millones de pesos valen 10 cadenas pues dicen finas. Que eran la información decía que eran 12, pero le voy a dar otro dato, Néstor. 12 lingotes no valen, le voy a dar otro, no hay posibilidad de le voy a dar otro dato. Las FARC le entregaron al gobierno colombiano, en el marco del proceso de desmovilización de la guerrilla, unos lingotes de oro. Bueno, no sé bien cuál será la presentación, pero le entregaron oro, y la SAE lo remató hace unos 2 o 3 años aproximadamente en 2.600 millones de pesos. Esa es la única información que yo encontré, digamos, de decomiso de oro, de entrega de oro a nombre de la SAE. Voy un poquito más allá. Sean cadenas lobas de traquetos, sean lingotes de oro de narcotraficantes, ¿el presidente de la República, Héctor, puede disponer del oro que tiene en su poder la SAE? Sí, no, Néstor. Pues, hay una ley que es la 1708, si no recuerdo mal, que dice cuál es el destino de los bienes que se incautan y que se someten a extinción de dominio y que entran a un fondo especial, que entre otras cosas tiene por objeto sobre todo 2 cosas, Néstor: la reparación de las víctimas primero y el fortalecimiento de la justicia segundo. ¿Es posible que el presidente un porcentaje de que las víctimas a reparar son los niños heridos en la Franja de Gaza? No porque después pues hay toda una regulación de cómo eventualmente las organizaciones no gubernamentales presentan proyectos y los aprueba la SAE para entregarles, qué sé yo, una finca o por ejemplo, ahora están en el tema de la maquinaria, esto que llaman la maquinaria amarilla, que la están decomisando, y antes la destruía la fuerza pública cuando la encontraba en minería ilegal, y ahora no la destruye, sino que la somete a un proceso de extinción de dominio y la entrega pues por orden del gobierno a cooperativas mineras y cosas de ese estilo. Pero obviamente llevarlo a esto que dijo el presidente, a las víctimas en Gaza, pues es una cosa que es impensable. Esto es una habladuría que se va a quedar en eso, Néstor. No va a haber un gramo de oro colombiano que vaya para allá. El presidente dio la instrucción vía Twitter, que es como él suele gobernar, y refiriéndose al conflicto al final en la Franja de Gaza dijo, de inmediato la SAE quiere decir, Ricardo, Sociedad de Activos Especiales. Sí, era la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes. Óigame el anuncio, enviará oro incautado a los narcotraficantes para la atención médica de los niños y niñas heridos. Esta mañana, preguntando, Víctor, nadie sabe en la SAE de la orden del presidente cuál oro, cuánto oro van a enviar para la Franja de Gaza, cómo lo enviamos. Otra pregunta, ¿a quién se lo entregamos? ¿Estamos nosotros para regalar oro? El gobierno pidiendo plata en una reforma tributaria y feriando con tantas necesidades fiscales que tenemos ahorita en Colombia. Nos van a pedir más plata, más aportes a los colombianos a través de la reforma tributaria.
En fin, Pero- y para nuestras propias causas, ¿no? Para reparar nuestras propias víctimas, pues también se necesita Pero mucha, imagínense mucha usted plata. al pobre director de la SAE, Néstor, cuando Directora. leyó... La doctora Amelia Pérez. Es una directora. Imagínese cuando yo leyó pues semejante cosa, que ella, bueno, y si es la doctora Amelia Pérez, que además es una jurista seria, pues va a decir, bueno, ¿y ahora yo qué hago con semejante orden? Pues evidentemente no la puede cumplir. Y ahí seguramente el presidente le va a dedicar Bueno. una parrafada en algún consejo de ministros para decir es que no cumplen mis órdenes y no Me entienden el proyecto sabotean, del va a gobierno decir. y en fin. Pero claro, creo pero que es es la pero es manera. que es una cosa que es realmente imposible. Pero me gusta que hubiera pasado, Néstor, porque me parece que vale la pena abrir el interrogante de cómo se están entregando los bienes de la SAE. Bueno, Porque se los entregan al hay al hermano de Daniel Quintero. Usted vio. bueno, el hermano de Daniel Quintero Al estaba amiguito. estaba en un apartamento ahí en unas conversaciones y diciendo No, que pero aquí solamente estaban le dieron esperando un las solamente le amiguitas dieron en el jacuzzi. Un apartamento en el Poblado de 500 y pico Néstor, de metros cuadrados. Al amiguito. 8 de la mañana. El chat se llamaba Néstor, así, pero es ¿no? que- Amiguitos. Los amiguitos. Sobre el oro- Señor Qué horror, Aurelio. hombre. ¿Ah? Sobre el oro incautado a los narcotraficantes hay dos fuentes, digamos, esas que usted han señalado, que son los collares, pues, y todas esas extravagancias. Y también ha habido oro en lingotes, que están almacenados en el Banco de la República. Entiendo, por alguna información que he recibido, que hay 62 kilos de oro en lingotes en el Banco de la República, pero además también el Banco de la República tiene inversiones en oro, en metales preciosos. Esos sí que son intocables. Pero esa no las puede tocar el entiendo- presidente Petro. Por eso, estoy diciéndolo, Víctor. Esas esos son las intocables. reservas. Entonces, son reservas. Entonces, yo no sé realmente lo que dice Héctor. Esto no pasa de ser una habladuría Pero de Aurelio, un oro que, lo no, que del es que no peor, puede o disponer. sea, pregúntese, ¿nosotros estamos para regalar plata realmente? ¿O pasamos de solicitar solidaridad y ayuda internacional a estar de generosos regalando el oro? Pero esto es departamento de anuncios, Néstor. Como fue el anuncio de que iba a expulsar a todos los diplomáticos israelíes en Colombia. Al final aquí la canciller dijo, no, eso nunca pasó, eso nunca se ordenó. Entonces estas son dos realidades. Sobre el oro, para quien está interesado, la SAE está buscando esta mañana mecanismos, preguntando qué herramientas tiene para ver si es posible cumplir la orden de regalarle oro a los niños gazatíes. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, y son esas las preguntas. ¿Cuál oro? ¿Cuánto vale? ¿El que le fue incautado a quién? Porque el presidente Petro dice que es oro de narcotraficantes. ¿Cómo se va a enviar a Gaza? ¿A cuáles niños? ¿Quién lo va a recibir? Muchas preguntas esta mañana precisamente alrededor de este anuncio que hace el presidente Gustavo Petro en X, en redes sociales. Estuvimos preguntando en la SAE, lo primero que me aclaran es que el presidente de la República no puede disponer de las cosas que incauta la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, un apartamento, un lote, una finca, un carro o en este caso el oro. La explicación que hay es que lo que se incauta en la SAE pasa a un proceso de extinción de dominio y así ya está incautado. Solo cuando surte el trámite y hay una decisión judicial que diga que eso pasa a ser del Estado, pues ahí es que se puede disponer de eso incautado. Que hay un camino y es que después de que esto pasa a estar a manos del Estado, una decisión judicial dice que efectivamente, por ejemplo, es conseguido, comprado con plata del narcotráfico y se hace un proceso de extinción de dominio, entonces la SAE por ley tiene que comercializar eso que incautó, en este caso el oro, y tiene que hacer la incautación y la comercialización cumpliendo la ley, de acuerdo a lo establecido particularmente, Néstor, en la ley 1708 de 2014, que en el artículo 91 establece cómo se tiene que repartir la plata de lo que vende la SAE cuando ya con decisión judicial le han autorizado a vender esos bienes, en este caso el oro. No solo es para reparar a las víctimas, que es en la mayoría de los casos el objetivo final de la plata de la SAE, tiene que ir también, por ejemplo, para la Fiscalía, la rama judicial, otra parte para el Gobierno Nacional, también la Defensoría del Pueblo e incluso la UIAF. Esta plata es para reparar víctimas y para luchar contra el crimen. Por eso, Néstor, la pregunta de cuál será la justificación, cómo se podría cumplir la orden del presidente Petro si está por ley destinado para qué la plata de los bienes que se incautan en la SAE.
Camila, gracias. 8 de la mañana, 37 minutos. Seguramente sin consultarlo con la gente de la SAE, el presidente hace el anuncio de la donación de Colombia para el Medio Oriente, al tiempo que propone que el ejército ahora sea para la reconstrucción de la Franja de Gaza. Señor. No, que llegue ayuda humanitaria a los niños y que llegue dinero para la reconstrucción a Gaza es fundamental. Pero pues el presidente de la República, llámese Gustavo Petro o Álvaro Uribe, pues no puede disponer de los recursos de la SAE. Sería lo mismo como si a mí, si el presidente Álvaro Uribe dispusiera de unos apartamentos o de unos bienes incautados para dárselos a algunos aliados políticos o a alguna causa que a él le parezca justa. No, eso no funciona así, eso tiene unos procedimientos y además, como ya lo mencionaban ustedes, la SAE tiene una reglamentación donde la plata de lo que se incauta debe ir encaminado justamente a la reparación de las víctimas de los narcotraficantes, de los paramilitares, de los guerrilleros. Entonces, pues por más justa o noble que sea la causa, pues tiene que cumplir con unos mínimos estándares que se llaman la ley. Sí, y efectivamente la SAE tiene también unos procedimientos, no es que el presidente eso le no pueda es decir a la gusto SAE, del presidente. mándeme el oro que usted tenga para los niños de la Fíjese Franja que hay un de dato, Gaza. Néstor, hace 5 años. Si se acepta eso, María Camila, de que el presidente diga, mande el oro incautado a la Franja de Gaza, pues también podría decir, dedíquele tal apartamento para tal persona. Que eso, por supuesto, sería y así no funciona la Colombia. SAE, pero quiero simplemente darle un dato. Hace 5 años la Defensoría del Pueblo nos estaba advirtiendo que al ritmo que iba Colombia necesitaría 50 años para terminar de reparar a las víctimas del conflicto armado, que al final es el espíritu, ¿no?, de todos esos bienes que le incautan a la mafia. En ese momento, Colombia llevaba simplemente un 13-14% de indemnizaciones del total de las víctimas, que para el caso de Colombia superan las 9 millones de personas que han sido víctimas del conflicto en Colombia. También por eso le decía, es que la plata se necesita aquí. Más importante Néstor, aquí, para reparar a las víctimas de aquí, más importante digo que las víctimas de la Franja. Pero déjeme decirle que yo francamente creo que eso que usted dice que puede pasar, ya ha pasado varias veces en Colombia. El presidente Petro ha dicho, entréguele esta finca a fulanito, denle tal cosa, el edificio, déselo a no sé quién. Y efectivamente van y se lo entregan. Por eso digo que a mí me alegra que el presidente haya puesto este tema, porque se visibiliza un debate público que nos estaba haciendo falta, que es con qué criterio y a quién le están entregando los bienes de la SAE. Pero a ver, Héctor, ya que nos metimos en el tema, ¿usted cómo hace para que sea válida la entrega de un lote que le cogieron a un traqueto en el Magdalena Medio, que creo que es a lo que usted se refiere? Entréguensela a los campesinos. Y usted dice, ok, bien, que se la entreguen a los campesinos. Claro. ¿Y cómo hace para que eso sea bueno y que el apartamento del Poblado en Medellín, entréguenselo a Miguel Quintero, por ejemplo? Claro, por eso es que tienen que haber unos criterios además objetivos, abiertos. Yo sé que la SAE abrió como una especie de convocatoria pública para que las organizaciones sin ánimo de lucro presenten proyectos y digan, bueno, yo quiero tal finca o tal edificio o tal cosa que queda en tal parte. Y hay unos que se han entregado con buen criterio. Por ejemplo, sé que hay unos lotes que se los han entregado a las universidades públicas para que amplíen allí sus sedes. Pero eso no puede ser al ojímetro, Néstor. No puede ser que esto me parece bien a mí, que me parece mal. Tiene que ser con unos criterios objetivos. Y es cierto, pero eso no justifica que ahora se esté haciendo a dedo, que antes se los daban a los zampones, lo cual es cierto. Eso estaba infiltrado por unas organizaciones criminales y muchos de esos bienes terminaban otra vez en manos de aquellos a quienes se las habían quitado, Héctor, a través de un tercero. Pero eso es cierto, pero eso no justifica el criterio subjetivo. ¿Usted se acuerda de la entrega a los congresistas de los bienes incautados? El escándalo por allá en 2010, a través de los depositarios terminaban siendo utilizados por los congresistas. En esa época tan grande fue el escándalo, se llamaba Dirección de Estupefacientes. Terminó la Dirección de Estupefacientes. Metió preso el señor Carlos Albornoz, ¿no? Claro, crearon la SAE y siguen haciendo lo mismo, con nombre diferente, o que me expliquen a mí lo de Daniel Quintero, si es muy diferente. De Miguel Quintero, a lo de la época de Albornoz. 8 de la mañana, 42 minutos. En segundos, noticias desde la Universidad Nacional. Estás escuchando Blue Radio.